Estás escuchando el Club de la Pluma. Derechos, libertades, justicia, igualdad, las empoderadas. La columna de Lucía San Giorgio en el Club de la Pluma. Es así, continuamos en el Club de la Pluma y estamos en compañía de Lucía San Giorgio, que seguramente seguirá festejando esta media sanción de la ley por el aborto gratuito. ¿Cómo te va, Lucía? ¿Hola? ¿Qué tal? No, muy bien, y sí. Hola. Oh, se escucha mal. Hola, ¿me escuchás? Se corta un poquito, Luz. Bueno, te decía que sí, todas todavía festejando y realmente muy emocionadas. Fue una batalla muy larga y muy dura de dar, y por suerte ha rendido, bueno, su primer fruto concreto en el Congreso, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo toman que gente del PRO y de la derecha del peronismo acompañase esta votación? Bueno, eso es algo que en realidad ya lo esperábamos. Siempre que se presentó el proyecto para la legalización del aborto, tuvo firmas y apoyo de legisladores de diferentes bloques y de diferentes partidos, y además es sabido que este es un tema que divide transversalmente a todos los movimientos políticos. Fue muy interesante de ver, sobre todo el debate en diputados, no solo quienes estuvieron a favor, sino también quienes estuvieron en contra, incluso los argumentos, ¿no? Porque, por ejemplo, desde Cambiemos o desde el PRO en particular, no hubo argumentos que tuvieran que ver con la idiosincrasia o la doctrina propia del partido, como sí los hubo en el caso, por ejemplo, del peronismo en el sentido amplio, no solo el partido justicialista, ¿no? Sí. Y la mayoría de estas interpretaciones que hacían referencia a esa doctrina tenían que ver con la ampliación de derechos y con la aprobación de esta ley. Fueron mínimos los casos en los cuales se apeló a la doctrina peronista para negar el aborto, como en esa carta vergonzosa firmada por muchos dinosaurios, la verdad que no sé cómo llamarlos de otra manera, del peronismo, anunciando que no apoyaban el aborto, que iban a estar en contra. Y yo creo que muchos, o por lo menos algunos de los que han puesto esa firma en esa carta, ya lo deben estar lamentando. Creo que fue muy interesante todo el proceso que se dio en la sociedad. Hubo grandes discusiones hacia adentro del movimiento popular por las reacciones y por la difusión que se dio desde el feminismo, desde el movimiento de mujeres y travestis, a mujeres o a legisladores y legisladoras que apoyaron el proyecto del aborto, cuando sabemos que también han apoyado el saqueo a nuestros jubilados y a nuestros recursos de la Argentina. Creo que esto también habla de la complejidad de la política en el momento actual y, bueno, vamos a ver cómo esto se sigue desarrollando. La verdad es que una muy grata sorpresa también, ya una vez dada la sanción, fue que a través de los canales oficiales del Frente para la Victoria PJ de senadores se adelantó el voto positivo a favor del aborto de este bloque de 8 personas. Sí. Y más sorprendente quizás todavía fue que los presidentes de los bloques mayoritarios, tanto Pichetto del PJ como Naidenov, radical de la Alianza Cambiemos, no adelantaron su voto positivo, no dijeron que el bloque va a votar a favor, pero la verdad es que dieron por sentado que la ley iba a salir y sí adelantaron que el tratamiento se va a tratar de hacer lo más ágilmente posible. Es de esperarse un poco de resistencia, por ejemplo, por la presidenta del Senado, Gabriela Michetti, más en el sentido de extender los plazos que de militar en contra, porque realmente hoy está en una situación política muy precaria quien quiera oponerse a esta ley, me parece. Sobre todo la movilización que hubo durante la votación y porque se espera que en senadores volvamos a hacer lo mismo, vamos a estar en las calles haciendo la vigilia, vigilando a los representantes del pueblo que estén cuidando realmente los intereses de las mujeres, ¿no? ¿Crees que, por ejemplo, lo de Pichetto y otros que uno realmente no les tiene absolutamente nada de confianza, como Mario Negri, ¿crees que está más condicionado su voto a favor porque es una condición del FMI que por una convicción real de que esto debería haber sido aprobado? Y en gente como
Pichetto yo no puedo creer en sus convicciones, claro. por la experiencia absolutamente reciente, ¿no? Sí. Así que sí, es probable que esto venga por esa presión internacional. Es llamativo que cedan a la presión internacional del Fondo Monetario y no de la ONU y de los organismos internacionales que vienen diciendo hace tiempo que el aborto tiene que ser legalizado en todo el mundo, porque es una cuestión de salud básica de las mujeres y de autonomía. Esto ya lo decía, mira, sin ponerme muy clásica, pero ya lo decía Simone de Beauvoir en los años 40, que la cuestión del aborto es una cuestión mínima e indispensable para que las mujeres tengamos un mínimo de terreno igualitario en el terreno político. Esto ya lo hemos hablado, si bien la parte más retrógrada de la sociedad lo quiere presentar como un reclamo extremo, como un asesinato, como una decisión entre la vida y la muerte, que muchas veces lo es para las mujeres, realmente es algo ultra básico para que las mujeres tengamos la suficiente autonomía de poder participar en la política, en la sociedad, en nuestras propias vidas, en términos mínimamente más igualitarios, y que recién una vez aprobado este derecho y cuando se ejerza efectivamente, ahora vamos a hablar de eso, recién ahí vamos a estar teniendo la posibilidad de siquiera entrar al terreno de juego de la política. Sí, Mira, bueno, y otro tema fue... discúlpame, antes de que continúe, te leo un comentario que hace Yamila Bosler, que es hija de Gabriela, con relación a todo esto que ha ocurrido. Dice: Cristina siempre gobernó para la gente que necesitaba del Estado. Que la derecha peronista no se identificara con sus medidas siempre la tuvo sin cuidado. Así que nada, la nueva grieta es esta. Y es aún mayor que la otra, porque los peronistas en el debate del aborto dieron asco y la batalla está intentando desviar el fin de todo este laburo. Sí, coincido absolutamente. Una lectura política muy aguda está haciendo la compañerita. Compañera, no, nada de diminutivo. Sí. Y bueno, creo que un poco el testimonio de las batallas que todavía falta dar, no solo en el terreno, digamos, en el terreno político más amplio, ya fuera del Congreso, tiene que ver con muchas manifestaciones que hubo en público, en las redes sociales, incluso en los medios de comunicación, profesionales de la salud, en los casos menos graves, diciendo que no van a ser proveedores de los abortos legales, lo cual ya hace sospechar que son las mismas personas que intimidan o incluso torturan a las mujeres que llegan con la necesidad de los abortos que ya son legales en la Argentina. Desde hace como 100 años que tenemos el aborto legal por 3 causales. Pero en los peores casos fue cuando anunciaron, por ejemplo, lo que pasó con el médico de La Rioja, que directamente iban a hacer los abortos sin anestesia, lo cual está tipificado como tortura en el derecho internacional. Y sin embargo, con toda desfachatez, salieron a anunciar que están a favor y que están decididos a torturar mujeres. Y ahora este medio, que fue apartado de su función por la ministra de Salud de La Rioja, está haciendo una campaña por las redes sociales y por los medios de comunicación federales para ser restituido en su puesto. Y de hecho hay muchas personas que evidentemente no tienen conciencia de esta tipificación de la tortura, que están apoyando al médico, o incluso algunos, cuando no están de acuerdo con sus dichos, están pidiendo que se lo reinstaure. Digamos, esto también muestra un poco cuál es la situación real de los derechos humanos en la Argentina. Me remite también un poco al debate en el Senado y las burradas que tuvimos que escuchar de parte del diputado Mazzot, dirigiéndose incluso a hijos de mujeres desaparecidas que estaban ahí presentes en la sala, y a los que creo que muy bien ha respondido la diputada Victoria Donda, que recomiendo a quien no la haya visto echar una mirada a su intervención. Una vergüenza lo que ha hecho Mazzot y lo que han hecho muchos otros, ¿no? Como Olmedo y bueno, en fin. Realmente son impresentables, y yo me cuestiono realmente cuál es la legitimidad que tienen para estar usurpando los cargos que están usurpando. Sí, yo creo que hay un tema un poco más profundo detrás de esta grieta que manifiesta el aborto, que es una crisis política de representación que se ha venido desarrollando. Creo que es algo que tuvo un pico en lo que fue la crisis del año 2001,
y que a lo mejor durante el periodo de ampliación de derechos que significó los gobiernos de Néstor, de Cristina Kirchner, estuvo a lo mejor latente, pero no había desaparecido. Y creo que ahora está volviendo a emerger esta crisis de representación y de organización política que tenemos en la Argentina, que obviamente no es el mismo estado en el que estaba hace 15 años, pero que sigue ahí vigente y que todavía hay cuestiones de fondo que nos está faltando resolver como movimiento popular, como democracia representativa, ¿cierto? Claro. Bueno, y en esos términos quisiera agregar un pequeño tema, adelantando mi próxima columna para la semana que viene, que tiene que ver con nuestra población travesti trans, nuestras compañeras militantes, que este lunes va a ser un momento clave en el juicio por el travesticidio de Diana Zacayán, que ya han terminado todas las instancias y se va a proceder a la lectura de la sentencia. Mañana a las 9 de la mañana están pidiendo que por favor acompañemos a las compañeras travestis y trans en esta instancia importantísima, porque es el primer juicio que ha tomado relevancia pública en relación a un travesticidio, también por la magnitud de la militancia y de la representación popular que significaba esta líder Diana Zacayán, no solo de la población trans, sino también de los pueblos originarios, y se está preparando nuevamente, como todos los años, para este 28 de junio, la marcha nacional en contra de los travesticidios, que se realiza en el Día Internacional por los Derechos de la Diversidad LGBTIQ. Así que atentos a estas instancias, porque también tienen que ver con esta democracia más profunda que todavía nos debemos. Bien, ¿cuándo tenemos el debate en Senado? Todavía no hay una fecha posible, pero por ejemplo lo que han adelantado tanto Pichetto como Naidenov es que se podría llegar a estar haciendo la votación antes del receso invernal, es decir que ya mismo se estaría pasando a tratar el tema en senadores. Ojalá Bien. Que así sea, ojalá que no haya obstrucciones ni formales ni informales para este debate, que es evidente que la sociedad ya está más que preparada para darlo. Y por supuesto que vamos a hacer toda la fuerza posible para que esto se apruebe, porque es lo que corresponde, y la realidad es que nuestros representantes y nuestras representantes nos lo deben. Una cosa más, Lucía, con relación a todo esto, una vez que se apruebe la ley, ¿quién va a garantizar de que se implemente la ley? ¿Quién va a custodiar o vigilar de que se cumpla la ley, y de dónde van a salir los recursos necesarios, si es que se lo van a asignar para que se cumpla la ley? Porque son temitas no poco menores al momento de que la ley se lleve a cabo, ¿no? Sí, bueno, realmente lo que yo creo es que los recursos ya están dentro de lo que es el sistema de salud, porque recordemos que en Argentina los abortos son legales. Es decir, acá no estamos debatiendo algo que es ilegal para que se incluya como algo legal, sino que es algo que ya es legal por 3 causales y que se está ampliando el acceso a ese derecho. Es complejo lo que vos decís, porque justamente desde la asunción del macrismo en el 2015 se han estado recortando todos esos recursos, no solamente en términos de aborto, sino en todo lo que significa el sistema de salud, a todas las personas que dependen del Estado para tener acceso. Como sucedió, por ejemplo, de nuevo, volvemos a los años del kirchnerismo, en donde no se debatió la ley del aborto, pero sí se difundió la información necesaria, había acceso en las consejerías a información y a medicamentos para realizar el aborto. De hecho, el misoprostol estaba en la lista de los precios cuidados para que las personas pudieran acceder, entendiéndolo como un medicamento de necesidad básica. Obviamente que esto va a necesitar algunos ajustes tal vez institucionales o formales, pero como siempre lo más probable es que la vigilancia de esta implementación tenga que ver con la militancia del movimiento de mujeres, que fuimos las que siempre hemos estado ahí para poder brindar el acceso al aborto seguro, aunque no fuera legal, aunque no fuera gratuito, para todas las compañeras. Así que entender que esto no tiene que ver con una cantidad fija de fondos que se tiene que asignar específicamente al aborto, sino que esto es algo, una organización más fina del sistema de salud pública que ya está en funcionamiento. ¿Se entiende? Sí, Gabriela. Yo quería... Hola, Lu. Yo quería hacer notar que
no es que difiera con lo que decís, pero me parece que me gustaría mirar o aportar una mirada un poquito más cruel, si se quiere. Yo no tengo ganas de que las compañeras que necesiten un aborto estén expuestas a lo que dicen los médicos de La Rioja en sus redes sociales con total impunidad, por ejemplo. Y yo no sé cómo vamos a hacer para estar a salvo de semejantes bestias cuando hospitales enteros, por ejemplo en Córdoba, el hospital privado ya hizo una manifestación pública de no cuenten con nosotros. Me parece que es un poco más grave, ¿no? Porque digamos, el control llega hasta la puerta del quirófano. Y allá adentro, ¿qué va a pasar con las mujeres? Sí, bueno, creo que es muy real esto que vos estás trayendo a la mesa. Reitero, esto es algo que ya se está dando porque ya llegan las mujeres a las guardias de los hospitales, a veces con abortos en curso, por un procedimiento clandestino o muchas veces por un aborto espontáneo, como le ha sucedido a esta chica Belén en Tucumán, que fue un ícono de la lucha contra la criminalización del aborto, que por un aborto espontáneo tuvo una serie de maltratos institucionales, no solo del sistema de salud, sino del sistema policial y del sistema penal y del sistema penitenciario. Estos médicos que están anunciando a viva voz que no tienen problema en torturar a las mujeres y que por desgracia son aplaudidos por muchos, ya están realizando esto con lo que nos amenazan. Y además, la no interrupción del embarazo tampoco es una garantía de estar a salvo, porque en los quirófanos y en las salas de maternidad también hay un terrible maltrato, que esto es parte de la lucha que hemos tenido y hemos logrado visibilizar en los últimos años, que tiene que ver con la violencia obstétrica. En Argentina hay una ley de parto respetado que todavía es muy difícil que se logre el cumplimiento efectivo, como con los abortos no punibles, como con la educación sexual integral, y así muchos temas de las mujeres que están legislados formalmente, pero que todavía estamos batallando para que se cumpla esa legislación y esos derechos que nosotros tenemos ya formalizados y que aún no se están cumpliendo. Por suerte, creo que este debate también ha ayudado a visibilizar eso, no solo para que los profesionales que están comprometidos con la salud, con los derechos de las mujeres, tengan mayores herramientas para poder manejarse dentro del sistema de salud público y del sistema de salud privada, sino también para que la población tenga más conciencia de que esos derechos existen, de que privar a las mujeres de esos derechos no solamente es tortura, sino que va en contra de las leyes y que eso es algo que se puede denunciar y en contra de lo cual tenemos derecho a ejercer todas las presiones populares e institucionales representativas a las que tenemos acceso. Seguro. Pero es un tema que todavía queda por verse y que, por desgracia, bueno, esto yo ya lo vengo diciendo desde que se presentó el proyecto, si es que sale la ley, va a ser un gran trabajo en todo el territorio nacional el lograr la efectiva aplicación. Seguro. Lucia, te mandamos un fuerte abrazo, nos encontramos el próximo domingo. Bueno, un gran abrazo para ustedes y para todas las personas que están escuchando. Gracias, querida. Fue Lucía San Giorgio con su columna Empoderadas aquí en el Club de la Pluma, hablando de este tema que va a seguir dando letra. Hay un laburo por delante muy grande.